tardes. A continuación les quiero presentar la siguiente cápsula informativa. Mi nombre es Valeria Mella, soy fonoaudióloga de profesión y me desempeño tanto en el área educacional y clínica. ¿Ya? El nombre de la cápsula está en la diapositiva. La idea es que podamos reflexionar respecto al cambio en la nomenclatura clínica que se ha tenido en los trastornos del desarrollo del lenguaje infantil. ¿Ya? Entonces, esta cápsula tiene 3 puntos focales. Lo primero es tener una descripción desde CIE-11 y DSM-5 referido a los trastornos del lenguaje infantil. Luego hacer un análisis de por qué este cambio de diagnóstico y finalmente poder reflexionar respecto a las implicancias de nuestra labor profesional. Vamos a partir con esta descripción de los manuales, sin embargo no pudimos hacerlo sin antes tener en cuenta un poquito de historia. Entonces debemos saber que históricamente la práctica del lenguaje infantil en la investigación siempre se ha visto mermada por ciertas inconsistencias en cuanto a terminologías o traducciones, ¿ya? Utilizadas para ver estos criterios diagnósticos. Entonces, en el año 2012, ya asociaciones como la H1 y la RCSLT2 ha propiciado un cambio terminológico oficial para las dificultades evolutivas del lenguaje, lo cual se concretó en el DSM-5. En el año 2016, un panel de expertos angloparlantes debatió y llegó a consenso respecto a nuevos criterios diagnósticos para identificar y clasificar las dificultades evolutivas del lenguaje, lo cual se llamó el proyecto Catalyst 1. Luego vino un segundo Catalyst en el año 2017, donde se recomendó la adopción del término Universal Developmental Language Disorder, el DLD, o traducido a un español más fácil para mí, el trastorno del desarrollo del lenguaje. Esto en reemplazo de todos los demás términos, incluyendo el ampliamente utilizado pero controversial en comunidad científica del Specific Language Impairment, o sea, en español, el TEL. Ya en el año 2018, la OMS, mediante la clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE-11, sustituyó el término de TEL por TDL. ¿Ya? 2018. Y ahora estamos en el año 2020. Y pasa que esto aún no se sabe, aún no se divulga. Y como fonoaudiólogos es parte de nuestra responsabilidad generar este cambio de paradigma en el diagnóstico clínico. También se introdujeron cambios importantes en la definición y los criterios diagnósticos. Entonces los invito a reflexionar en qué puede afectar este cambio de nomenclatura en nuestra labor profesional o en generar espacios de conversación con nuestros equipos multidisciplinarios o transdisciplinarios, tanto clínicos o educacionales, o posibles líneas de intervención. Vamos a seguir luego de esto con un análisis, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué este cambio de nomenclatura? Pero primero tenemos que entender que vamos a entender por un trastorno del desarrollo del lenguaje, valga la redundancia. Es una definición bastante amplia en sí, pero debemos entender estos trastornos como dificultades para comprender o producir el lenguaje y el habla, ya haciendo la diferenciación entre esas dos áreas que sabemos que no es lo mismo. Para utilizar el lenguaje en contexto para propósitos de comunicación, estos en sí, esta utilización del lenguaje en diferentes contextos está fuera de los límites de variación normal esperados para la edad, ¿ya? Y el nivel de funcionamiento intelectual. Entonces los problemas del habla y del lenguaje que se observan en esos trastornos no son atribuibles a factores sociales, culturales y no se explican completamente por anomalías anatómicas. La etiología de estos trastornos es compleja, individual y desconocida. Entonces, CIE-11 nos dice que los trastornos del desarrollo del lenguaje vienen desde una escalera de clasificación, donde lo más grande son los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Luego bajamos a los trastornos del neurodesarrollo. Luego los trastornos del desarrollo de habla y de lenguaje para finalmente cerrar en el trastorno del desarrollo del lenguaje. Primera base importante. Los trastornos del desarrollo del lenguaje son trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? De ahí voy a explicar por qué voy a ser incisiosa en estos puntos.
nos dice CIE-11? Se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición, la comprensión, la producción y el uso del lenguaje hablado de señas que se presenta durante el desarrollo, generalmente durante la primera infancia, y causa limitaciones significativas en la capacidad del individuo para comunicarse. Esta capacidad para comprender o producir o usar este lenguaje está marcadamente por debajo de lo que se esperaría para la edad o el funcionamiento intelectual. Y tampoco estos déficits se van a explicar por otros trastornos del desarrollo neurológico, deficiencias sensoriales o condiciones neurológicas, incluidos efectos de infecciones o lesiones cerebrales. Esto ahora lo vamos a comparar con lo que nos dice DSM-5, donde también tenemos una clasificación. Partimos de los trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la comunicación, y desde los trastornos de la comunicación, en su subclasificación, salen los trastornos del lenguaje. Aparte de los trastornos del lenguaje, como ven, tenemos los trastornos de los sonidos del habla, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, trastorno de la comunicación social o pragmático y trastorno de la comunicación no especificado. ¿Qué nos dice DSM-5? Dice que se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje hablado de señas debido a deficiencias en la comprensión o producción, lo cual incluye vocabulario reducido, estructuras gramaticales limitadas y deterioros del discurso narrativo. La capacidad del lenguaje está notablemente descendida de un punto de vista cuantificable, según lo esperado para su edad, lo que se produce en limitaciones funcionales de comunicación eficaz, participación social, logros académicos o desempeño laboral. Su inicio se produce en las primeras etapas del desarrollo y las dificultades no se atribuyen al deterioro auditivo o sensoriales, disfunciones motoras u otra afección neurológica. Segunda base aquí, dice desempeño laboral. ¿Qué querrá decir eso? Aquí también quiero detenerme 2 minutitos a también desmitificar que el trastorno del lenguaje se pasa o que solamente es de edades infantiles, porque eso en comunidad científica sabemos que no es así, ¿ya? Como es una afección del neurodesarrollo, si este trastorno no tiene la suficiente estimulación o intervención terapéutica, perfectamente podemos encontrarlos en edades adultas, ¿ya? Y puede estar, no es que mágicamente se pase por cumplir cierta edad, eso es un mito en educación y ya tenemos la suficiente argumentación desde los estudios y la comunidad científica para hablarlo así tal cual, ¿ya? Con esto me anclo a las implicancias, cómo afectar la labor profesional, y aquí yo me voy a detener un poquito más al área educativa, que es como es donde me desempeño. ¿Por qué? Porque hay 2 puntos grandes en la implicancia en el cambio de diagnóstico. Primero, obviamente el diagnóstico clínico, donde ya no podemos estar diagnosticando TEL, ¿ya? Eso es antiguo, eso ya la OMS nos dijo que no está bien, CIE-11 nos dijo que no está bien, DSM-5 también nos dice que no está bien. Entonces debemos sí o sí actualizarnos. Y finalmente la intervención terapéutica también va a cambiar. ¿Por qué? Porque debemos entender los trastornos del desarrollo del lenguaje como un continuo, ¿ya? Entonces nuestra intervención debe ser más integral, debemos incluir funciones neuropsicológicas como por ejemplo las ejecutivas, procesos de atención y de memoria que están ampliamente ligados con los déficits del desarrollo del lenguaje. Entonces no debemos tener miedo como profesionales, si tenemos las herramientas, a incluirlas en nuestros planes de intervención. Aquí yo puse una flechita hacia el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque esto puede sonar muy bonito, pero lo que nos piden en los PIE o en los CEP es distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos entender que el Ministerio de Educación viene atrás, está atrasado con todos estos cambios de terminología, con el desarrollo como de evidencia científica. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tengamos una plataforma que el TEL se diagnostique solamente hasta cuarto básico, de que haya miedo de diagnosticar de partida TDL en curso, en segundo ciclo, por ejemplo, que perfectamente pueden estar, que siempre se supone que tiene que estar como secundario a otro tipo de afección o déficit intelectuales, por ejemplo,
Eso es un mito y esos em, son lamentablemente acciones que pasan en los PIE por falta de información o falta de actualización. Entonces, ¿cuál es la única forma de que esto cambie? Como nos decían en un seminario al cual asistí, es que divulguemos, es que la comunidad científica en fonoaudiología se una y podamos generar esto y podamos cambiar los paradigmas o los switches de que, por ejemplo, existe una clasificación transitoria, de que los diagnósticos son hasta cierta edad, o de que a lo mejor un trastorno del desarrollo del lenguaje después cambia un día. Esas son cosas que no podemos ya seguir permitiendo, porque son errores clínicos y debemos, tanto educadoras diferenciales, fonoaudiólogas, psicólogas, terapeutas, kinesiólogos, debemos tributar a una labor profesional de calidad por nuestros niños. ¿Ya? Entonces, los trastornos del desarrollo del lenguaje también tienen una clasificación clínica, donde nosotros entendemos que podemos tener varios niños con el diagnóstico, pero eso no significa que sean iguales, porque sus diferenciaciones en las evaluaciones son bien marcadas y uno las puede notar. Entonces, también hay que desmitificar que solamente existen dos trastornos del lenguaje, que son los expresivos y los mixtos, según lo que nos dice el Ministerio de Educación. Así como lo clasifica él y este ministerio, y es una forma de incluirlo en la plataforma. Pero nosotros tenemos una clasificación clínica súper específica. Aquí les muestro la de Rapini Allen, que es muy bonita, me gusta harto, y también tenemos la de Conci Ramsey, que también es bonita, también es clínica. Ya sea que se ocupe esta u esta, debemos entender que el desempeño de los menores con trastorno del desarrollo del lenguaje va a ir cambiando con el tiempo, ¿ya? Entonces, podemos tener niños con trastorno del desarrollo del lenguaje subclasificados de programación fonológica que finalmente al pasar de los años pueden pasar a un fonológico sintáctico. Y finalmente eso a lo mejor después ir cambiando a un TDL léxico sintáctico para finalmente a lo mejor puede que termine o no en un semántico pragmático, quién sabe. Eso depende como del desarrollo, ¿ya? Y sabemos que el desarrollo igual influye, es multifactorial, pero debemos entender este continuo para finalmente caer en lo último que está viendo la comunidad científica, donde hay que reconceptualizar el trastorno del desarrollo del lenguaje y verlo como un espectro, ¿ya? Hay un estudio muy bonito que aquí también se los dejo, es como ya lo último en trastorno del desarrollo del lenguaje, donde finalmente debemos ver un espectro en un continuo, en una caracterización de un neurodesarrollo permanente, ¿ya? Entonces, con todo esto, existirán las altas fonoaudiológicas o las altas que supuestamente tenemos que dar por cierto tiempo, por lo que nos pide la plataforma, o porque si no das alta es que no te está funcionando tu plan. Hay un montón de reflexiones que podríamos hacer al respecto, pero si nos quedamos como con lo que nos dice la comunidad, debemos ser cuidadosos, muy, muy cuidadosos, porque como ya lo mencionaba y como existe este espectro, puede que no sea un alta real, ¿ya? Sino que más bien sea un cambio dentro de este espectro de trastorno del desarrollo del lenguaje, donde está cambiando rendimiento. Entonces la evaluación, el diagnóstico clínico y la terapéutica aquí se hace fundamental. Para ir cerrando, les comparto la bibliografía ocupada. Son papers muy actuales, bonitos y buenos que les pueden orientar si es que alguien quiere ya leer una información más detallada, ¿ya? Y finalmente agradecer por su atención y si quedaron dudas, consultas o acotaciones, son bienvenidas. Dejo la página, dejo mi mail personal, el Facebook y mi Instagram, para que ojalá nos podamos seguir y podamos generar comunidades de aprendizaje colaborativas. Así que me despido y espero que les haya servido esta cápsula informativa. Cariños.